Hola, feliz tarde. Yo soy Paulo Sky, yo soy un abogado aquí en Baton Rouge y nosotros vamos a empezar nuestro lunes legal. Cada lunes estoy aquí en el Facebook y yo contesto cualquier pregunta que tiene, pregunta legal que tiene aquí en el aire. Solo deja sus preguntas o comentarios abajo y yo voy a contestar aquí en el aire. Yo voy a esperar un poco porque estamos esperando un par de personas que quieren estar con nosotros esta noche, pero si tiene una pregunta, déjeme saber, yo voy a contestar aquí en el aire. Estoy aquí hasta las 6:30 para hablar con ustedes sobre novedades que está pasando con inmigración o defensa penal o cualquier cosa legal que ustedes quieren practicar. Mi nombre es Paulo Scott. Yo soy un abogado aquí en Baton Rouge. También nosotros tenemos una oficina en New Orleans y mi oficina maneja casos de inmigración, principalmente inmigración, también de defensa penal y de choques automovilísticos. Y entonces, si tiene una pregunta, yo quiero contestar, yo quiero hablar contigo sobre la pregunta aquí en el aire, o si quiere mandarme un mensaje privado en el Facebook, nosotros podemos practicar así también. O siempre me puede llamar para hacer una cita conmigo, para hablar conmigo o uno de los otros abogados acá. Siempre me puede llamar a 225-400-9976. Esta noche estoy aquí en el Facebook, pero también estación de Radio Amor 91.9 está pasando en el aire. Entonces, para la gente que está escuchando en el aire, puede llamar a Radio Amor y si la estación de radio quiere, quizás puede mandar el número y yo voy a decir el número donde puede mandar un texto o llamar y puede hacer la pregunta a ellos y ellos van a pasar la pregunta a mí y yo contesto para la gente que están escuchando por la radio. Y también tenemos gente que ha mandado preguntas que quiere que yo contesto aquí en el Facebook que está escuchando. Entonces yo hasta que tengo una pregunta en los comentarios, lo que voy a hacer es yo voy a empezar con las preguntas que gente que me ha mandado. Y entonces aquí tengo la primera. A ver. Si me da un segundo, yo voy a ponerla aquí en el aire. La primera pregunta de la noche es, si no tengo ciudadanía, ¿qué debo hacer después de un accidente automovilístico? Esa es una pregunta buena porque hay bastante choques automovilísticos que pasan todos los días y es una lástima cuando pase, pero hay muchas cosas que tiene que pensar. Primero es el daño a su carro. No primero, el primero es su salud. Si necesita atención médico, eso es el primer objetivo. Y lo que mi oficina puede hacer es ayudarse en obtener un doctor y muchas veces, la mayoría de las veces que nosotros estamos manejando un caso, un accidente automovilístico, nosotros pagamos todos los biles, vamos a pagar los biles de lo que recuperamos. Entonces el cliente no tiene que pagar, pero tiene que pensar en su salud y estar seguro que todo está bien con su cuerpo y también los daños a su carro. Y el hecho que una persona no tiene ciudadanía no tiene nada que ver con un choque. Una persona que está lastimada en un choque puede recuperar de cualquier ciudadano. Tiene derecho de demandar o hacer un reclamo para recuperar por daños a su salud o daños a su carro. Entonces, una persona que no tiene papeles acá, o la pregunta es si no tengo ciudadanía, ¿qué debo hacer?
una persona que no tiene no tiene la ciudadanía no tiene nada que ver. Cualquier persona puede hacer un clamo contra una compañía de seguridad si tenía un choque y no es la culpa tuya. Si una persona tiene la ciudadanía, obvio sí se puede, pero también otras personas tienen residencia o quizás están acá en una visa temporal o con la DACA. O una persona que simplemente no tiene papeles todavía tiene el derecho de hacer un clamo. Y en la mayoría de los casos nunca tiene que poner ni un pie en la corte. Nosotros podemos resolver como 95% de los casos sin meter una demanda en la corte. Aquí tengo una pregunta de Julia Cartagena que dice: buenas tardes, si una persona tiene un orden de deportación y viaje con advance parole y regresa, ¿esta orden de deportación se borra o no? Gracias por esa pregunta, Julia, y buenas tardes. Le mando saludos. Eso es una pregunta muy complicada, porque si una persona tiene orden de deportación, normalmente no tiene derecho a viajar, pero hay ciertas excepciones. Las excepciones son, por ejemplo, si una persona tiene TPS, sí se puede pedir el advance parole para viajar y regresar. Y para la gente que no sabe lo que es advance parole es un permiso para viajar si tiene algún estatus temporal, por ejemplo, TPS o la DACA. Pero ahora la gente que tiene la DACA no puede pedir advance parole, un permiso para viajar, pero quizás alguien que tenía DACA tenía un orden de deportación o tenía TPS, tenía un orden de deportación. Y lo que Julia quiere saber es si viaje y regrese con este permiso que se llama advance parole, si se borra un orden de deportación. No se borra la orden de deportación, pero si está intentando arreglar por quizás su esposo es ciudadano de los Estados Unidos, el hecho que ha viajado afuera de los Estados Unidos y ha regresado significa que quizás puede arreglar con el USCIS en lugar de pedir para reabrir el orden de deportación y borra. Entonces, la respuesta no se borra, pero quizás, dependiendo de las circunstancias en el caso de usted o de la persona que usted refiere, quizás le da más derechos de arreglar o quizás le hace más fácil para arreglar. No sé si es el estatus de usted o de otra persona, no sé si era de DACA o TPS, pero si, por ejemplo, si al principio usted entró sin papeles y después que entró recibió el orden de deportación, pero después el orden de deportación recibió TPS o la DACA y pidió el advance parole. Ahora, si tiene familia que te puede pedir, va a poder arreglar primero aquí dentro de los Estados Unidos y sin la necesidad de reabrir el orden de deportación, que a veces puede ser bastante difícil. Entonces, gracias por esa pregunta, y si tiene más comentarios sobre eso o si quiere dar más detalles sobre eso, avíseme, yo puedo seguir contestando esa pregunta porque es una pregunta muy importante para muchas personas, en particular que tiene la TPS o la DACA y que ha viajado fuera de los Estados Unidos y ha regresado con el advance parole y que tiene un orden de deportación antes que recibió la DACA o el TPS. Y hablando sobre el advance parole, otra vez para la gente que está escuchando, advance parole es un permiso que puede pedir para salir los Estados Unidos y regresar cuando tiene el estatus de TPS o la DACA. Lamentablemente, si las personas tienen la DACA ahorita, no se puede pedir este permiso, pero muchas personas que tenían la DACA
pidió este permiso y le dejaron a la persona salir y regresar, aunque tenía un orden de deportación en su récord. Yo voy a contestar otra pregunta que tenemos y yo voy a regresar a la tema del Advanced Parole, porque los detalles de los Advanced Parole pueden cambiar el caso bastante. Aquí nosotros tenemos una pregunta de Duvier Enríquez Turcios. ¿Cuánto tiempo dura que hace la petición cuando un residente pide a su pareja? Ok. Primero, buenas tardes, Duvier. Gracias por estar aquí conmigo y nosotros. Y gracias por la pregunta. La pregunta otra vez, ¿cuánto tiempo dura para hacer una petición? Acabamos de tener un problema. Un residente está pidiendo su pareja. Ok. Muy buena pregunta. La razón es que hay ciertas categorías y si un residente está pidiendo su pareja, es una categoría. Otra categoría puede durar más tiempo o menos tiempo. Pero y depende como usted dijo, si es un residente o ciudadano pidiendo su pareja y de qué país es su pareja. La normal para un residente pidiendo a su pareja es más o menos 2 años. Lo que pasa es que lo que hace es mete la petición familiar y quizás inmigración va a aprobarlo antes los 2 años, pero no van a ser una visa disponible según el boletín de visas ahorita por más o menos 2 años. Básicamente hay más personas pidiendo, hay más residentes pidiendo a su pareja que hay visas. Entonces, la espera es más o menos 2 años. Entonces, gracias por esa pregunta. Y si tiene otra pregunta, por favor, avíseme o si quiere darme más detalles y yo voy a ver qué más yo puedo contestar. De Yesenia Callejas. Buenas tardes, Yesenia. Hola, soy Yesenia Callejas. Mi pregunta es si hay posibilidad que un niño especial aplique por la residencia. Es una pregunta a veces muy complicada porque hay niñas acá que tienen necesidades especiales y necesitan tener papeles para más tratamiento medicalmente. No existe ninguna visa o no existe ningún estatus, es solamente por un niño que está aquí o la residencia, solamente porque el niño es especial. Pero existen otras visas que quizás su niño especial puede aplicar. Por ejemplo, hay visas por menores de edad que están acá sin uno o los dos padres. Entonces, quizás eso aplica. Existen parol humanitario, pero normalmente eso es para un niño que está fuera de los Estados Unidos, que necesita un tratamiento temporal que no existe en su país. Entonces, creo que eso no existe. También si el padre de ese niño especial está en los procedimientos de deportación, quizás el padre puede aplicar por la cancelación de la deportación. Entonces, no existe nada, especialmente por un niño especial para pedir la residencia, pero quizás otro tipo de visa, especialmente un niño. Quizás este niño está acá y uno de los padres está en su país. Si eso es el caso, quizás va a calificar por algo. Tengo aquí una pregunta. What that thing smell like? Eso del otro abogado, Jeremy Jong. No estoy seguro lo que él está preguntando, pero gracias por la pregunta. Ok. Tenemos otra pregunta acá. Después, Yesenia, tenemos uno de Janet. Buenas tardes, abogado. Si una persona tiene visa y puede salir del país y regresar sin problema. Eso depende de la visa, Janet. Y buenas tardes y gracias por la pregunta.
Hay múltiples tipos de visa. Y, por ejemplo, en un visa, digamos, la visa U, no es recomendable que salga de los Estados Unidos si tiene la visa U hasta que ha pedido la residencia. La razón es que, según las reglas, sí se puede salir de los Estados Unidos y viajar fuera de los Estados Unidos, pero va a tener que pedir permiso para regresar y tiene que pedir eso en el consulado, y a veces el tiempo que tiene que esperar afuera de los Estados Unidos le hace inelegible para recibir la visa U para atrás. Entonces, eso es para la visa U, y dependen otro tipo de estatus que usted o la persona tiene. Una visa es permiso para entrar a los Estados Unidos, y estatus legales son cosas diferentes. Entonces, antes que vaya, sin duda debes hablar con un abogado de inmigración y pedir permiso antes que vaya, si es posible, para que no está en su país sin el poder de regresar. Entonces, Janet, gracias por la pregunta, y si quiere darme más detalles, yo puedo contestar. Aquí tenemos Chaito Martínez, que está mandando saludos. Gracias por los saludos. Y también Chaito tiene una pregunta. Un amigo se quitó el grillete hace 5 años y ahora va a viajar para su país ya de regreso. No irá a tener problemas para salir ahí en el aeropuerto. Eso depende, Chaito. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y gracias por la pregunta. Y la respuesta es depende. Depende en por qué está viajando a su país. Por ejemplo, si está viajando si está bajo quizás el perdón está aprobado y va a viajar para su entrevista para la visa basado en el hecho que su esposo pidió, yo creo que no va a tener ningún problema. O si tiene como advance parole, como hemos hablado antes, yo creo que no va a tener ningún problema. Pero si está viajando y no tiene permiso para regresar, yo creo que va a tener problema y es posible que va a estar detenido, especialmente si se quitó el grillete sin permiso. Y parece que eso es lo que estás diciendo. Entonces, todo depende en el propósito del viaje a su país y si tiene permiso para regresar, quizás con un advance parole o quizás va a recibir la visa en el consulado. Y gracias por esa pregunta. Y tenemos otro acá de Duvier. Gracias, abogado. Yo le contraté hace 3 meses. Quería saber cuánto tiempo más tenía para esperar para usted me dijera si me aceptaron la petición o no. Muchas gracias. Ok, yo voy a tener que chequear en eso, Duvier. No lo tengo aquí conmigo en este momento. Si quiere, mándeme un mensaje privado y yo voy a chequear en eso y yo voy a responder mañana por la mañana en cuánto tiempo más va a ser, solo porque no quiero decirle mal aquí sin el expediente. Entonces, gracias por chequear en eso. Tenemos otro de María Rodríguez, que trabaja con Radio Amor. Está pasando una pregunta de alguien que está escuchando por la radio. María dice, hay una pregunta que hay una persona que a su esposo lo deportaron y volvió a entrar y está detenido en inmigración. La abogada está pidiendo un antecedente penal y no se lo dieron en la policía. Los abogados pueden pedir antecedentes. Ok, si nosotros podemos pedir antecedentes, yo me imagino que está pidiendo antecedentes de aquí en los Estados Unidos. Nosotros podemos pedir antecedentes. Lo que necesitamos puede ser 2 cosas. Puede ser los huellas. Entonces, si yo puedo tomar los huellas de mis clientes, yo puedo pedir el gobierno para enseñarme cada vez una persona estaba arrestado. Pero si es más rápido, si la persona sabe dónde estaba arrestado y más o menos cuándo. Si yo sé que la persona solamente estaba arrestado una vez en Baton Rouge
y estaba arrestado en más o menos 2005, yo puedo obtener los récords quizás en una semana, semana y media. Pero si la persona no sabe y yo tengo que tomar las huellas, puede durar hasta mes, 2 meses, 3 meses a veces. La otra cosa es estar detenido con inmigración, y si está detenido con inmigración, puede ser más difícil obtener esas huellas. Entonces, sí, nosotros podemos pedir los antecedentes, pero yo necesitaría lo más información que tiene, más detalles que tiene para obtener esos antecedentes. Yo me imagino que la abogada que está ayudando va a obtener esa información para que puede obtener esos antecedentes. Gracias, María, por pasar esa pregunta. Y tenemos otra pregunta acá. Abogado, usted mencionó eso de reunión de hombres. Abogado, usted mencionó en programas anteriores que que una persona después de 10 años puede aplicar a un permiso. Y la otra es que usted dijo que si alguien ha tenido algún crimen y colaborado con la policía, aunque no resuelto el problema, puede aplicar algún tipo de permiso. Ok, hay 2 preguntas ahí. Entonces, la primera es, si yo dije que si una persona tiene 10 años en los Estados Unidos, si se puede pedir un permiso. Entonces, depende. Una persona que tiene 10 años acá puede pedir un permiso de trabajo, pero solo si está en los procedimientos de deportación y tiene 10 años continuamente aquí en los Estados Unidos y tiene un hijo que es ciudadano o residente, o esposo o padre que es ciudadano o residente y no tiene ciertos delitos en su récord, puede aplicar o pedir el juez por algo que se llama la cancelación de la deportación. Y mientras está pidiendo por la cancelación de la deportación, puede pedir un permiso de trabajo. Pero la cosa es que no se puede pedir solamente porque tiene 10 años acá. Tiene que tener una fecha de corte y tiene que aplicar al juez por una defensa contra una deportación que se llama la cancelación de la deportación. Entonces, sí, quizás yo mencioné que puede pedir un permiso de trabajo después de 10 años, pero no solamente porque una persona tiene 10 años acá. Tiene que tener otras cosas, una fecha de corte, familia, cierta familia que es residente o ciudadanos y no puede tener cierto récord penal y tiene que tener 10 años continuamente. Entonces, y la segunda pregunta es sí. Yo he mencionado sobre la visa U que alguien que era víctima de ciertos delitos y colaborado con policía, aunque la policía quizás no pudo arrestar a la persona o resolver el delito, todavía puede aplicar por un permiso. Sí, eso se llama la visa U. Solo tiene que enseñar que estaba víctima de cierto delito y que ayudaba ayudaba a la policía o la fiscal, pero no necesita que la policía haga un arresto, solo que usted ayudaba. Ayudando puede ser dando el reporte y si la policía dice es posible que vamos a tener que hablar con usted, usted está dispuesto a practicar con ellos y hablar con ellos o otras entrevistas con ellos. Entonces, sí, gracias por esas preguntas. Y tenemos otro acá. Ok. Buenas tardes, tengo amigos americanos que me han dicho que ellos me pueden ayudar a traer a mi hijo si hubiera alguna oportunidad. Usted que me dice, creo que hay una posibilidad que ellos me pudieran ayudar a pedir a mi hijo de México. Ok, hay muchas personas, especialmente personas de los Estados Unidos, que piensan que solamente porque son ciudadanos pueden pedir una persona. No es así, pero yo he visto y yo he ayudado a veces alguien de aquí quizás puede adoptar un hijo para traérselo para acá.
La adopción tiene que pasar antes que el hijo cumple 16 años. Entonces, si la adopción pasó antes que el hijo cumplió 16 años, sí se puede pedir el hijo para venir acá. Obvio, para hacer una adopción es una decisión muy grande con usted, Giovanna, y el ciudadano que está haciendo la adopción. Pero el hecho que es ciudadano simplemente no se puede pedir. Tiene que ser una relación familiar, quizás una adopción, y la adopción tiene que pasar antes que cumplió 16 años. Giovanna, gracias por esa pregunta y si tiene más, por favor, avíseme. Y Janet está preguntando, ¿los permisos de asilo los están renovando? Sí, si una persona tiene asilo, yo creo que quizás Janet está preguntando si una persona tiene un permiso de trabajo basado en el hecho que está pidiendo asilo. Sí se puede renovar. Puede renovar si el caso todavía está abierto. Entonces tiene que estar abierto con la oficina de asilo o la corte de inmigración o la corte de apelaciones. Entonces, si el caso todavía está abierto en algún lugar, sí se puede seguir renovando. Y si la persona está pidiendo asilo, sí se puede pedir asilo todavía. Todavía pueden ellos aprobar asilo, y el permiso de trabajo, según asilo, sí se puede renovar cada año. Entonces, gracias, Janet. María Miranda nos está mandando saludos. Gracias, Marina. Dice, no, gracias a usted, Marina. Dice, Marina dice, me interesó esa pregunta que hizo a esta persona. Gracias por avisarme, y muchos saludos a usted y a su familia. PCS Solutions WH está mandando saludos. Un gusto conocerte, y gracias por mandarme saludos. Y Leticia Tolentino dice, saludos, Dios me la siga, bendiciones. Gracias y bendecidos a usted también, Leticia. Y cualquier pregunta que tiene, solo avísame acá. Yo tengo más o menos 3 minutos más, pero saludos a usted y a su familia. Y María Rodríguez está pasando otra pregunta acá. Si una persona fue deportada, porque la policía a causa de una violencia ingresó nuevamente, ¿qué probabilidad hay de que lo deporten nuevamente? La policía, según los pólizas, no deben pasar a una víctima de un delito a inmigración, pero yo sé que a veces, especialmente quizás en lugares más rural, eso ha pasado. No he visto eso pasar nuevamente, pero si la persona estaba deportado porque la policía pasó a inmigración y después ingresó, yo creo que si la persona está arrestada por un delito, yo creo que las posibilidades hay grandes que le van a deportar nuevamente. Pero si la persona estaba victimizado y llamó a la policía, yo creo que los chances no son tan grandes. Según ciertos pólizas, la policía no deben pasar una persona que está llamando a la policía por asistencia a inmigración. Pero si la persona estaba arrestada por un delito, yo creo que las posibilidades son grandes que van a deportar nuevamente, porque inmigración, ellos siempre, cada día están chequeando los archivos de las personas que estaban arrestadas y están buscando personas que ellos piensan no tienen papeles. Entonces, si una persona está arrestada por un delito, los chances son bastante que inmigración le va a encontrar ahí en el centro de detención y probablemente va a estar deportada otra vez. Creo que puedo tomar una pregunta más, Giovanna.
otra vez, y ella dice, mi amiga entró a Estados Unidos cuando tenía 16 años y ahora ella tiene 34 años y 2 hijas nacidas acá. Aquí, ¿qué posibilidades tiene que le den algún permiso? Ok, entonces yo puedo ver si tenía 16 años cuando entró, no calificaba por la DACA porque tenía que tener menos que 16 años. Pero una persona que entró menor de edad y si entró sin los padres, quizás todavía califica por un menor que no estaba acompañado aquí en los Estados Unidos, aunque tiene 34 años ahorita, quizás todavía califica por pedir asilo y un hijo menor de edad o niño que entró menor de edad sin los padres puede pedir asilo y tiene más derechos. Entonces, no sé cómo entró, pero quizás eso es el caso. Entonces, yo necesitaría más información sobre eso. Tenemos otro comentario de Leticia Tolentino de Otaño. No tengo pregunta, yo soy uno de los clientes y usted está trabajando en mi caso y me siento muy contenta y su excelente trabajo. Pues, Leticia, yo sé que usted es cliente de nosotros y gracias por el comentario y por las palabras buenas. Me siente bien cuando usted y otras dice eso. Muchas gracias y yo espero que nos vemos pronto. Y cuando tenemos noticias le voy a avisar yo a alguien de mi oficina. Gracias otra vez y buenas tardes porque ya me acabó el tiempo. Mi nombre es Paulo Scott. Yo soy un abogado de inmigración, de defensa penal y de choques automovilísticos aquí en Baton Rouge y en New Orleans. Y si quiere hacer una cita conmigo, déjeme un comentario acá, mándame un mensaje o llámame el número que está en la pantalla. Y para la gente que están escuchando en el radio, el número es 225-400-9976. Otra vez es 225-400-9976. Yo estoy aquí cada lunes entre las 6 y 6:30 para contestar cualquier pregunta que tiene en el aire. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar conmigo.